Yo estoy para responder absolutamente todo. El 1 de enero no caemos así en ascensor. Estas son las preguntas que vale la pena hacer. Bajó el dólar y yo festejo y aplaudo que baje el dólar. Yo tengo un plan que se llama el plan 2X, que quiero que el PIB se duplique en los próximos 10 años. No tienen que calentarse por lo que nosotros creemos. Siendo periodistas, vamos a omitir la facultad que nos da la Constitución de opinar. Nosotros no pasamos haciendo opiniones y percepciones y dejamos de lado la realidad. Presidente, quiero cambiar un poco de No me dan bola. ¿Pero eso es el tema o no? Eso es el tema vital. Revolución económica tiene en cuenta igual. Ustedes son muy dictadores. Directo a los bifes. Esto es un espacio. ¿Vos no vas a entrevistar, presidente? No. Este es un espacio que yo elegí porque nos conocemos de diferentes facetas, de mi tiempo de director del Banco Central, ministro de Hacienda, candidato en la primera oportunidad, derrotado, volví a intentar, gané en el 22 las internas, ganador en la general del 23. Y yo tengo que reconocer que he hablado con la prensa mucho menos de lo que a mí me gustaría. Tengo que reconocer. Y en gran parte porque uno nunca termina de cumplir con todos. Y los medios, por supuesto, ustedes saben perfectamente, se han hecho grandes conglomerados mediáticos, pero también hay medios pequeños, hay medios del interior. Y es simplemente humanamente imposible poder cumplir con todos, ¿verdad? ¿Por qué no haces lo de Donald Trump? Y yo he elegido la oportunidad de reunirme con ustedes 5. En realidad, yo le había pedido también a Sara que pueda estar. Yo estoy en el plazo, ¿verdad? pero no me pude poner peluca. No, porque también quería que realmente dar la oportunidad a las mujeres periodistas que están haciendo un trabajo enorme. A último momento pudimos, así que no es que sos mi segunda opción, vos sabés que jamás voy a dejar de ser tu corazón de melón, mi querido. Vos sos mi corazón de melón. Pero bueno, la oportunidad de sentarnos... Si querés sentarte acá, Enrique, yo me voy a ir sin problema. En un espacio descontracturado y donde yo elegí por la trayectoria que tienen ustedes, por la calidad y por el respeto y la admiración, si me permiten decir de esa manera, con lo que han construido, ¿verdad? Yo no le voy a entrevistar, yo voy a responder. Y como ustedes saben, acá no hay preguntas preestablecidas. Yo estoy para responder absolutamente todo. Una cuestión de forma nomás, Santi, te quiero preguntar, ¿por qué no haces lo de Donald Trump? En serio, el tema de comunicación. Vengan al despacho. Vengan todos, ¿verdad? Y en gran medida, porque yo veo que hay también una enorme barrera entre el periodista, y no quiero desmeditar absolutamente a nadie, ¿verdad? Entre el periodista que viene o el notero que viene a hacer una pregunta y el conductor que está sentado muchas veces, ¿verdad? O sea, a mí me encantaría que ustedes puedan venir una vez por semana, una vez cada 15 días, pero no pueden. Ustedes tienen su programa, ¿verdad? Entonces, y yo creo que estamos todavía lejos de desarrollar esa profesión de quién es el que cubre la presidencia, el caso de Donald Trump. O sea, vos sabés que hay toda una asociación de corresponsales asignados a la Casa Blanca, es una estructura formal, hay cena, es una especialidad donde muchas veces los mejores periodistas y entrevistadores son los que van a ese encuentro. Pero esa ya es una cuestión de los medios, responsabilidad de los medios, Sí, saber pero, cuál es su pero acreditación. yo no veo ese diálogo que hoy sea un diálogo enriquecedor. Yo creo que el camino, y esto es un desafío que podemos hablarlo, el rol de la prensa, de los conglomerados mediáticos, de las líneas editoriales. Acá estamos, acá no hay cortes, acá no vamos a tener que darle espacio a la agenda publicitaria, así que esa es una gran oportunidad para que cada uno de ustedes, que son parte de conglomerados mediáticos grandes, puedan dejar de lado un poco esa chaqueta y decir realmente yo como Enrique, yo como Germán, Santi, Camilo, Jorge, yo no sé cuál es la línea editorial de mi medio, acá estamos despojados de todo eso, que son realidades, ¿verdad? Así que yo quiero usar este espacio de la mejor manera y quiero que sean, como sé que lo van a hacer, duros, incisivos. Y la pregunta que yo me hacía es ¿cómo empezamos? Empezamos desde los más experimentados para atrás. Vamos directo al grano. Directo al grano. ¿Por qué no le dijiste a Horacio que no venga a la reunión con los ministros? ¿A esta reunión? A la reunión con los ministros de la Corte. O sea, él está en un día de esto. Hace rato que yo no hablo con él. Bueno, depende de él, ¿verdad?
Horacio es una persona que para mí, lo dije el otro día públicamente, ha escrito su nombre en las páginas grandes de la historia política del Paraguay, como todo gran hombre, ¿verdad? Yo estoy leyendo ahora la biografía de Winston Churchill y los capítulos previos son duros desde la experiencia de tener que haber vivido las traiciones que vivió su padre, por qué él eligió irse a la guerra y se fue defenestrado. Él se fue y después la historia lo reconoció, ¿verdad? Yo creo que eso le va a pasar también a él, ¿verdad? Pero se ha creado y obviamente por la figura que él genera despierta pasiones de amor y de odio, ¿verdad? Entonces yo dije el otro día en una entrevista, señores, yo mantengo reuniones con el presidente de mi partido de manera regular, hablo de manera regular, hay una coordinación como nunca antes y me reúno. Ahora, sobre la fascinación, sobre una reunión secreta, que nunca fue secreta, no es secreta, o sea, yo tengo múltiples reuniones con los diferentes poderes del Estado, con empresarios, con dueños de medios de comunicación, pero no estoy publicitando porque son parte del trabajo que tiene que hacer un presidente de la República de escuchar la mayor cantidad de eso. Ahora, la fascinación sobre eso, si estuvo o no estuvo. Claro, presidente, ¿verdad? sobre el tema de la estadía de él, Sí. o de la presencia de él. ¿Qué dijo en esa reunión? Pero él no estuvo en esa reunión. O sea, si la pregunta es, no estuvo en esa reunión. Y yo nunca dije, y un medio, después de mi declaración, pues yo no dije algo. Pero hoy se ve que él... No, es una mentira. Es una mentira más de la O música. sea, él no estuvo en ningún momento de la reunión. En esa reunión no estuvo. Yo leí, pero textualmente en los periódicos que dijeron, ayer confirmó Santiago Camilo, Peña que estuvo es una No, mentira. yo digo lo que Si yo vos leí. escuchás la entrevista. Yo creo que la respuesta fue ambigua, presidente. No. Porque la pregunta era si estuvo o no estuvo. Es la primera vez que estás diciendo que no estuvo. No estuvo. Y hoy quedaba ese contrapunto, porque ante la pregunta de Mariela, la colega de ABC, vos justificás. ¿Y por qué justificaste en lugar de decir que no estuvo? ¿Por qué elegiste la ambigüedad? Porque yo creo que ese no es el punto. Yo creo que ese no es el punto. Es si un presidente de la República tiene que hablar con otro poder del Estado. Ustedes quiero que se pongan a pensar lo siguiente. Yo soy el único presidente de la República, de la transición, desde el año 92, la nueva Constitución, que a principio no va a nombrar un ministro de la Corte Suprema. El primero. Ustedes ponen a pensar que yo de entrada sé que voy a tener que trabajar con 9 ministros, uno de los cuales es un actor político, ¿verdad? Por Víctor Ríos, un actor político, y políticamente consiguió estar hoy en la máxima instancia judicial. Entonces, yo hoy tengo que interactuar con un cuerpo colegiado de 125 miembros, donde ciertamente hoy tengo mayoría, la trabajamos, la cultivamos, la preservamos, pero yo también hablo con disidentes de mi partido, yo hablo con opositores, muchas reuniones, muchísimas reuniones que muchos de ustedes no se enteran. Entonces, yo lo que digo es, no me pueden cercenar a mí un derecho constitucional y una libertad que a mí me ampara y que de hecho la Constitución alienta la coordinación en el trabajo. ¿Y cuál fue el sobre una figura presidente? que usted no fue secreta? No, de ninguna manera. Presidente, No fue sí secreta. fue secreta. No fue secreta. Lo que a mí no me queda claro es cuál fue el criterio para elegir no incluir esa reunión como una reunión con Hilo Moreno o una reunión con Santi. Lea. Cuando Lea estaba, perdón, presidente, cuando Lea estaba y nosotros veíamos la agenda, decíamos, pero ¿por qué incluir con Lea o por qué incluir con Hilo Moreno si están luego en Boro Villaroga? Esta es una reunión con ministros de corte. ¿Por qué omitir? ¿Cuál fue el criterio para omitir? Porque yo tengo muchas reuniones con diferentes poderes del Estado y muchas veces en esas reuniones no están los 3 ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. De repente el presidente me pide y ha venido múltiples veces a Boro Villaroga y esas reuniones no son secretas. Porque es parte del trabajo que yo hago. Y lo hago con empresarios, lo hago con dirigentes sociales, lo hago con líderes campesinos. Entonces yo lo que digo nomás es, ¿cuál es lo que es la obsesión de tratar de ponerle un rótulo? Yo, Santi, te voy a decir una de cosa ahí. Cuando yo debo ser el presidente que fue más abierto Nada que políticamente, ¿verdad? Estoy O sea, ¿cómo ustedes creen que se consiguió que 3 poderes del Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se pongan de acuerdo para sacar una reforma como la que hoy es el Registro Unificado Nacional, el RUN? La pelea era dónde iba a estar el control sobre los derechos de la propiedad. Eso fueron, no una, múltiples reuniones,
no con uno, con varios ministros. Y muchas veces venían 2 ministros, que eran los que estaban más abocados en ese tema. Entonces, cuando a mí un ministro de la Corte, o en este caso el presidente, me dice, presidente, queremos ir a visitarte, yo no estoy diciendo quiénes van a venir y pásame la lista, vamos a filtrar y por qué no le invitas, ¿no? O cuando viene el presidente del Congreso, cuando viene un líder de bancada, no, tráela a todos los miembros de tu bancada, si no, no le va a recibir. O sea, esa es una limitación, una restricción que ustedes me quieren poner. Me quieren imponer sobre mi derecho constitucional como presidente y autoridad electa, que yo no voy a permitir. Eso no es cierto. No voy a permitir. Pero se quiere imponer. Lo que queremos es transparencia, presidente. Que se cuente nada más. Si no hay nada oculto, ¿cuál es la agenda oculta? Una semana en silencio por parte del Poder Ejecutivo, representado por vos, y los miembros de la Corte, es lo que levanta la sospecha. Una semana sin decir nada, presidente. Pero yo creo que parte del saborcito que ustedes le quieren poner a todo esto, ¿verdad? Y estamos hablando, y en realidad estamos hablando, discúlpenme, ¿verdad? Una pelotudez. Es una pelotudez. Hace 15 minutos estamos hablando de una pelotudez. Pero yo lo digo nomás. Porque ataca la institucionalidad de un órgano que debe ser independiente, presidente. Ataca la prensa. Nosotros nos basamos en chisme, boludo. ¿Cómo chisme, Jorge, si fue real? Pero arrancó como un chisme. No, pero fue real. Pero la tapa de diario hoy decía que Cárcel estaba y no estaba. De su resolución, Santi, yo estoy de acuerdo. el Poder Ejecutivo, yo no estoy discutiendo eso. A través de los decretos. No, espera, yo nunca en ningún momento todas estas 2 semanas discutí eso. Okay. Yo lo que estoy discutiendo es si Horacio estamos en un problema. ¿Por qué? Porque hay un litigio entre Horacio y Marito. Y la Corte del juez, porque Pero eso yo está en también la tengo un Corte. litigio. Y no puedes, entonces no puedes. Yo no soy el presidente. O sea, vos sos el presidente, pero está hay un problema. equivocado. Pero entonces, porque yo tengo un litigio, yo no puedo hablar con otro poder del Estado. Vos tenés, perdón. Y yo también soy como denunciante. Porque, por el tema de filtración de datos. Por el tema de filtración de datos. Yo soy información privada. Presidente, yo soy del criterio de que si es que se va a criticar, yo también estoy de acuerdo con que este tipo de reuniones deberían por lo menos figurar en la agenda pública, pero también deberíamos pedirle a los ministros de la Corte Suprema que reciben abogados de las grandes empresas y de los grandes medios que hacen reuniones en secreto en sus propios domicilios, que cuenten, porque la otra le escuché a Enrique diciendo qué garantía tiene Banco Atlas de que ahora no se va a fallar, y quién te dice a vos, Enrique, que desde el grupo ABC Color cuántas veces mandaron periodistas para apretarle a los ministros y se reunieron en secreto. O sea, lo que yo digo es lo siguiente, vamos a superar la hipocresía de decir esta es la reunión que muestra, y no me interesa a mí, no me interesa defender esta posición. Lo que digo nomás es lo siguiente: si vamos a transparentar este tipo de espacio, que se transparente con todos los poderes del Estado, porque si no los poderes fácticos, que son los poderes empresariales, se van y le aprietan a los ministros y se reúnen en privado y se ponen en privado, autoridades que hablen entre sí. No se puede decir ámbito y privado. vos estás diciendo que porque se reunieron cocinaban algo. No. Mira la sentencia, mira el decreto, mira la ley aprobada. Y cuestionemos eso, si finalmente, si sale una ley del Congreso que es inconstitucional, pues la Corte tiene que decidir. Si el Poder Ejecutivo saca un decreto que se cree que es inconstitucional, es la Corte la que tiene que decidir, ¿verdad? Si creemos que hay un ministro de la Corte que hace mal su función, no un presidente de la República, el Congreso tiene la herramienta y los resortes legales para poder quitarlo. Entonces, yo creo que tenemos que dejar que funcione el sistema republicano. El problema nuestro también, la prensa, en algún momento tenemos que hacer una autocrítica en serio. Nosotros no pasamos haciendo opiniones y percepciones y dejamos de lado la realidad, hechos objetivos. Nos pasamos todo opinión. Y yo digo, imagínate, hace 20 minutos estamos hablando de esa reunión, si estuvo o no estuvo Cartes. Sí. A mí me gustaría hablar, no sé, grado de inversión, totalmente, lo que eso implica para el Paraguay. Entonces, en la agenda mediática, nosotros nos detenemos ahora. Si Cartes va a ser senador y si él pues, está en la cadena de mando y después si va a ser presidente. Imagínate, Jorge, si siendo periodistas vamos a omitir la facultad que nos da la Constitución de opinar. O sea, yo reivindico el derecho a opinar. Pero cuando somos más alejados del lado de la realidad. ¿Cuál es la realidad que no existió? Al contrario, Jorge. El presidente confirma que existió la reunión. Pero ¿sabes cuál es la realidad? Que hoy es dura. Y es irrebatible que nosotros bajo este argumento y esta creencia de lo oculto y lo secreto, decimos y repetimos constantemente, el Paraguay carece de fortaleza institucional. Pero de repente sale Moody's y dice Paraguay es grado de inversión. Y salen, por supuesto, una cantidad de analistas económicos muy sesudos y dicen, no, este fue un golpe de suerte. Ahora nunca van a conseguir los estándares. Eso sí son bravos. ¿Quién dijo golpe de suerte?
¿Quién dijo? Yo no Sí, Pero es una necedad no reconocer que es algo importante. Muchísimo Presidente, dijeron. Pero dame un nombre, Y dijeron, no, porque no le da identidad a nadie en particular, ¿verdad? Porque todas mis críticas son Yo tengo en la mesa a alguien que Entonces- dijo fue una sorpresa y Fernández Baldovino le respondió diciendo ¿por qué una sorpresa? Porque esperaba que sea Fitch y no Standard & Poor's porque los estándares de Standard son mucho más elevados. Bueno, lo que sí que cuando sale hace unos días la calificación, la segunda, que reafirma, confirma, ¿verdad? Y hay gente que no cree esto. Y yo vengo insistiendo muchísimo, vengo en diferentes ámbitos. Nosotros cuando Paraguay hace algo lindo o hay algo lindo, qué lindo, no parece Paraguay. Porque nosotros constantemente en esta función que queremos hacer, que es capturar la atención de la gente, ¿cómo capturamos? Con las malas noticias. ¿Cómo llamamos la atención? Generando miedo. Y hay una realidad que está pasando alrededor nuestro, que es una realidad que no podemos negar, que Paraguay no solamente organiza el rally mundial, organiza el mejor rally mundial, que Paraguay le gana una candidatura a Brasil para hacerse de los Juegos Panamericanos del 2031, que ¿Cuánto le tenemos costó jóvenes organizar el talentosos. rally mundial acá, presidente? ¿Cómo? ¿Cuánto le costó al Estado paraguayo la organización del rally mundial? Cero. O sea, nosotros plata pusimos cero. A ver, nosotros pusimos seguridad, sí, policías, militares que trabajaron, pusimos ambulancias del Ministerio de Salud. Pero no le costó plata al Estado paraguayo. Nada. Plata, pagar al promotor para que venga a hacer Una cosita organización última de mi privada. parte, porque yo coincido con Jorge que podemos pasar la Claro. agenda, pero te voy a decir una cosa nomás, Santi, y esto te lo digo como consejo más que cual otra cosa. No, yo creo que yo creo que el gobierno, en serio te digo, y vos sos el jefe, tiene un problema de comunicación. ¿Y sabes cuál es el problema de comunicación? No tienen que calentarse por lo que nosotros creemos. Sí. Tienen que contestar nomás. Por eso yo te iba a hacer a tu conferencia todos los días, le llamaba a los perros al despacho y le La mandaba la mañanera, puta. como decía López Obrador. ¿Entendés? Entonces le mandaba al carajo a los perros ahí en la cosa y todo bien, ¿entendés? Contestar los títulos. Pero no, hay que tener miedo de lo que la gente... Cada uno de nosotros tiene miles de pensamientos, algunos buenos, otros malos. Y yo me agarro a patadas todos los días. Pero creo que ese es el ejercicio que corresponde, ¿verdad? Y donde veo la falla, y te lo digo acá adelante, veo la falla en que en vez de hacer gimnasia, vos haces gimnasia toda la mañana, yo sigo tu agenda, soy el que lee tu agenda. Entonces, en vez de hacer gimnasia, no vayan a decir eso, no. Pero ¿por qué lo que le culpas a la comunicación No. cuando es una cuestión de gestión? Él depende. Y es lo O sea, que si digo, él pero- mañana quiere entregar información respecto a quienes visitan Muro Villaroga, porque él hace oficina en Muro Villaroga, ¿por qué depende del equipo de comunicación? No, del equipo de comunicación en el sentido de que la actitud, parece que hay una actitud de miedo. Eso no es lo que yo dije. Eso no se va a entregar, la información de las reuniones formales de presidencia. A mí no me interesa que se vayan a visitarte tus amigos, pero de las reuniones de presidencia y de gestión de presidencia en tu oficina, que es en Muro Villaroga, no lo van a entregar al presidente. No. ¿Por qué? Y porque nosotros entendemos que esa es información que no es información que es relevante para la toma de las decisiones que toma el Poder Ejecutivo. O sea, yo creo que esto vulnera mi seguridad, ¿verdad? Porque ciertamente yo tomé la decisión. El Palacio de López, que está, no sé si ustedes se asesoraron, pero está muy lindo, fue restaurado. Yo dije, esto no puede ser utilizado como una oficina, ¿verdad? Entonces yo tomé la decisión de hacer en lo que es la residencia, el espacio privado del presidente de la República, también hacer oficina ahí. Y yo creo que eso vulnera la seguridad del presidente de la República, porque vos me decís, yo quiero ahora que se muestre toda la gente que ingresó a Muro Villaroga. Y yo creo que eso es una vulnerabilidad a la privacidad y a la seguridad del presidente. ¿Por qué ustedes creen que el regimiento escolta presidencial, que es quien resguarda la seguridad del presidente, es la que está dentro de Muro Villaroga? Ese es, podemos decir, casi una base militar. Si te filtran todo de balde. Y son los desafíos, ¿verdad? Son los desafíos que uno tiene. Y en la comunicación, y vos decís, y sí, hay que mejorar. Claro que hay que mejorar la yo digo comunicación. actitud nomás, espera. Pero yo lo que digo nomás, Enrique, que esta no es una competencia en donde haya un ganador y un perdedor. No va a tener nunca el caso del presidente. El presidente domó a los periodistas. No, nosotros estamos compitiendo. Y es una competencia que nunca termina. Es una competencia donde ustedes quieren atraer Presidente, la atención, están compitiendo estamos por los conversando, oyentes. no, Y yo estamos respondo, todo. y yo Presidente. tengo el derecho de responder lo que yo quiero. Entiendo, pero presidente... Como decía de vuelta a Churchill, espero que tengan las preguntas para la respuesta Una que yo cuestión de tengo. concepto. La presidencia informa, Sí. pero no comunica. La información es unidireccional. Sí. Termina donde está el destinatario. Sí, La comunicación tiene como palabra principal el vínculo. sí. Lo que falta es la vinculación de vos con el pueblo.
Y esa vinculación, presidente, yo entiendo tu punto. se da en ida y vuelta, Yo o si no es entiendo, unidireccional. Pero yo entiendo tu punto, es un punto válido, Germán. Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo es que el único mecanismo de comunicación bidireccional se pueda dar a través de los periodistas principalmente en la capital. Yo vi, no sé, les voy a repetir, estuve la semana pasada en Itapé, en Yataití, estuve en Villarrica, yo hablo con los medios locales. Siempre que llego, busco dónde están los periodistas locales, que muchas veces tienen un sentimiento mucho más cercano de la realidad de esa comunidad, que si yo hablo contigo, vos no vas a tener esa sensibilidad. Pero nosotros tenemos que ser honestos. Ustedes son periodistas de Asunción. Pero vamos lo mismo, Y presidente. por más que son muy conocidos, si yo me voy a Yataití, nadie le conoce a ustedes. Esa es la realidad, es la realidad. O sea, porque el Paraguay creció y el Paraguay es grande y San Pedro tiene su identidad y Concepción tiene su identidad y esa identidad no se refleja en el diálogo que hoy está en la capital. Presidente, Yo es la realidad. voy a escuchar también. Sí. O sea, yo en algún sentido estoy en desacuerdo con lo que plantea Jorge de que tenemos que hacer una autocrítica de la prensa. Yo creo que cada grupo de prensa tiene el derecho a plantear la agenda que quiere plantear. Es la libertad de A mí expresión. me parece que eso no es lo criticable que un medio elija tal agenda. Lo que Pero uno se tiene que piensa hacer, la gente. pero uno tiene que controvertir el contenido de la agenda, debatir con el contenido de la agenda, no censurar que la agenda va aquí o va allá. O sea, para mí me queda claro, yo estoy sentado en una mesa donde están representantes de grandes conglomerados. El grupo Socolillo, que hoy en día parece más un defensor de las empresas Socolillo que Banco Atlas, que Mercurio, que la licitación. O sea, es defensor, es la nación que defiende los intereses de Carte, pero el grupo Socolillo. El grupo Harrison, que hace editoriales para que las farmacéuticas cobren su deuda. Y todo el día están con ese tema, paguen, como si fuera que el Paraguay termina donde termina la fracasamos. billetera de Norman Harrison. Entonces fracasamos. El grupo Bierzi. Porque no se produce el pago. Lo que digo es lo siguiente, vamos a controvertir el contenido y no necesariamente si eligen este tema o otro tema. Y por otra parte, en cierto sentido coincido con la crítica que se hace, presidente, porque está todo bien el grado de inversión y compañía, pero no construye legitimidad social porque la gente no ve traducido eso. Cierto. Y muchos laburantes dicen lo siguiente, sí, creció la economía, pero paran un poco, estos tipos que antes vivían en mi barrio y vivían bien, ahora viven en un barrio privado y tienen camionetas de lujo, y yo sigo laburando y rompiéndome el lomo. No se siente, entonces el tema es el siguiente, no le reclamen a la gente que aplauda por este tema de grado de inversión si la gente no está sintiendo toda eso la en su razón, casa. tenés toda la razón, y no es solamente un tema de relato, es un tema científico demostrado. Cuando nosotros miramos en el resultado del 2024, cómo se distribuyó, porque el año 2024 fue un año de crecimiento económico arriba del 4%, fue un muy buen año. Y en marzo de este año, cuando miramos los números de pobreza, disminuyó la pobreza, hubo crecimiento económico, hubo baja de la inflación, pero ¿cómo se distribuyó esto en los diferentes sectores? Nosotros vemos que el sector que tuvo el mayor crecimiento del ingreso es el decil, el 10% más pobre del Paraguay. Ese fue el que más creció su ingreso real, pero un segmento pequeño. Y el segundo segmento que más creció fue el de ingresos más altos. Y después hay una planicie en el medio, que la gran mayoría de los paraguayos que no están mejor. Entonces, si ustedes me preguntan, porque no, ninguno de ustedes me preguntó, ¿y qué vos visualizás para el 2026? Que este 2025 cierra, crecimiento económico récord, segundo grado de inversión, baja de precio, va a haber una disminución enorme en el nivel de pobreza gracias al programa Hambre Cero, que para mí va a ser uno de los grandes legados que va a dejar nuestra administración. Pero el 2026, para mí, mi obsesión tiene que ser el año de la clase vulnerable, que no es Pero vos te pobre. das cuenta, presidente, que ahora bajó el dólar y yo festejo y aplaudo que baje el dólar. Pero la gente no está sintiendo eso. Los grandes conglomerados económicos mantienen exactamente el mismo precio pero ahí, que con un dólar a 8.000. Entonces Camilo, el gobierno no sale a explicar eso, a decir nada, pero, Camilo, ni a tomar medidas concretas es para que la cierto, bajada del dólar se no sienta son en la medidas gente. concretas, porque ese segmento, que es el segmento mayoritario, el problema de Paraguay es un problema de baja productividad. Ese es el problema. Si vos, y eso ya se han hecho estudios, si nosotros tuviésemos el mismo nivel de productividad que tiene, por ejemplo, un país como Chile, con los factores de producción que tiene Paraguay, la inversión, recursos naturales, Paraguay debería ser uno de los países de mayor ingreso per cápita de América Latina, uno de los más grandes del mundo. ¿Cuál es el problema? La baja productividad. La productividad viene del capital humano. El capital humano necesita educación, necesita salud, necesita alimentación. El programa Hambre Cero es la semilla más potente que va a hacer crecer árboles
que van a dar sombra a personas que todavía no han nacido. ¿Transfirió toda la plata a Brasil para el programa Hambre Cero? Porque así se calza Hambre Cero. No, ¿No transfirió toda la plata? no se calza con la plata solamente de la venta ¿Pero de royalties. transfirió toda la plata a Brasil o quedó pendiente? Nosotros recibimos menos royalties y compensaciones porque simplemente se produjo menos energía. ¿Cuánto recibimos? No sé el número exacto, ¿verdad? Porcentaje no. Presidente, y Pero el creo 31 que de hay diciembre. 15 o 30%, Pero, entre 15 y 20% menos De lo previsto. que lo que estaba previsto. Pero eso quiere decir que va a haber un año donde va a recibir, como ya pasó en el pasado, que se recibe más recursos de lo que estaban previstos porque simplemente se genera más El energía. 31 de diciembre del año que viene, presidente, cuando termina los 6.50, vamos a llamarle 6.50 para simplificar. Termina los 6.50 el 31 de diciembre del 26. Ahí nos quedamos, el 1 de enero nos caemos así en ascensor. Estas son las preguntas que vale la pena hacer, ¿verdad? No, Yo- ¿qué pasa ahí, presidente? Y- ¿Qué y- hacemos ahí? y- Con el aumenta hambre los cero y impuestos. miles de otras No, cosas. no, no, Germán. ¿De dónde, ¿Cómo cubrimos ese agujero? Impuesto a los ricos. Yo, y esto, nunca dije esto, y ya un poco la primicia. Y ni se te acá, ocurra. ¿verdad? No, yo no voy a aumentar impuestos. No, eso. Yo no voy a aumentar impuestos. Yo hice una apuesta. Hice una apuesta por los más humildes, por los más pobres. Y yo sé que no me van a reconocer, no va a estar en la tapa de los diarios. Pero yo metí dentro del programa, del presupuesto general de gastos, una política social que no se puede desmontar. Yo quiero ver si viene un presidente y dice, yo ya no voy a más implementar el programa Hambre Cero en las escuelas. ¿Pero de qué plata, presidente? ¿De dónde? Del presupuesto. ¿De dónde? ¿Pero dónde, presidente? Si hoy Usted no, va a engrosar el déficit. Pero no. Entonces, Si ni la caja fiscal podemos solucionar, presidente, que tiene un problema ¿Y cómo- enorme. ¿Y cómo nosotros agarramos un déficit fiscal por arriba del 4% y el próximo año vamos a entregar con 1,5%? Él dice porque que no es pagamos mentira. la cuenta, presidente. ¿Cómo? Él dice que es mentira. Germán, por favor. Bueno, pues el tiempo me da la razón y ahí, después del 15 de agosto del 2028, cuando yo entregue la llave de la administración pública al próximo presidente, que ojalá sea Pedro Aliana, Ahí el presidente- ahí me va a poder decir, ¿sabe qué? Pero, ¿Sabe qué? presidente, eso se pero lo que logra te de quiero dos nomás formas. decir, Por la recaudo- economía crece hoy a un ritmo del 6%. Yo tengo un plan que se llama el Plan 2X, que quiero que el PIB se duplique en los próximos 10 años. Para eso la economía tiene que ser al 7. al 7. Al 7. Al 7 combinado. Claro, no, todos los años al 7%. 7 del 7 del 7 del Pero 7. yo sé, pero nosotros estamos creciendo hoy a una tasa promedio del 5,3% en los últimos 3 años de nuestro gobierno. 5,3%. Y vos me decís, vos hiciste ya todo lo... No, estoy apenas empezando. O sea, Hambre Cero se va a Apenas fondear con con presupuesto. recursos propios. Entonces nosotros en 10 años vamos a tener el doble de los ingresos tributarios que nosotros tenemos ¿Y de dónde va a salir la actualmente. plata de la deuda, presidente? No, de los impuestos, de una economía Pero, que presidente, crece. está apretado todo. ¿Qué falta? Seguiremos mejorando la calidad del gasto. Mirá cómo está hoy la proporción de gasto salarial como con Eso mejoró porcentaje. Estaba muchísimo. cayendo Mejoró y va a muchísimo. seguir cayendo. Quiero retomar. Pero esos son temas y debates que muchas veces no ocupan la atención. Presidente, Pero yo sí quiero- a ver, entiende, yo quiero pero retomar- sí entiende una estándar. Bravo, Enrique. Porque yo le recibí acá, en el Palacio de López le recibí y me puse a discutir y le expliqué a los analistas de Standard & Poor's por qué Paraguay se merece el grado de inversión. Como hice en su momento con los analistas de Moody's. Yo personalmente le expliqué. Yo quiero entender nomás y ahí es tu palo, presidente. Yo, discúlpame, desde la ignorancia pregunto y asumo. Si hoy tenés un escenario de falta de pago a proveedoras porque hay que cumplir con el tope de déficit fiscal, si tenés una liquidez importante porque estás recaudando lo que estás recaudando y en contrapartida tenés todavía ese soporte del que habla Germán de Itaipú, me parece que no es de estadista, aunque es de un soñador, uno puede decir, este problema va a quedar para el próximo gobierno porque va a tener que pagar con presupuesto público. Te El respondo, presupuesto te público entiendo. está reventado. No. Acá lo que tenemos que diferenciar de lo que son fenómenos transitorios de fenómenos permanentes. Yo creo que el problema financiero que nosotros estamos enfrentando este año es un fenómeno transitorio. No es un problema permanente. ¿Y cómo le voy a se va a explicar por solucionar? qué. ¿Cómo se soluciona? Y yo le voy a explicar por qué. Nosotros tomamos una decisión este año donde nosotros, y literalmente, atropellamos la ejecución del programa Hambre Cero en la escuela, que contrario a lo que vos percibís, que eso se financia con plata de Itaipú, no se financia. Se financia principalmente con recursos genuinos del Tesoro paraguayo. Parte viene de lo que era royalties y compensaciones, pero la gran parte viene de recursos genuinos. Ahora, vos me decís, no, pero hubiese esperado, no. Vos no podés decirle a un niño
que hoy necesita desarrollarse, porque si no la alimentás, aunque cuando sea grande y le quiera llevar a la Universidad de Harvard, ya no va a aprender. Son oportunidades perdidas. Nosotros tenemos una generación de chicos que simplemente nos alimentaron bien y no van a poder incorporarse a los oficios y a las profesiones del futuro. O sea que el programa Hambre Cero para mí era una prioridad mucho más importante que tener que pagarle a algunos proveedores que, entre paréntesis, son, como le estaba diciendo, los que más negocios están haciendo, pues son los principales prestadores de servicio con el Estado, el mayor contratante del Estado. Déjame terminar nomás la idea. Entonces, este fenómeno es un fenómeno transitorio. Metimos de una al programa Hambre Cero este año. Número 2, a comienzo de año yo tomé una decisión geopolítica. Después de años que se discutía a ver si cómo Paraguay iba a controlar el espacio aéreo para combatir el ingreso de avionetas, que no si los radares venían de Japón, si venían de Alemania, que el proveedor español. No, le dije, señores, le llamé a Estados Unidos, señores, vamos a comprar a ustedes. Y le pagamos $50 millones en el mes de febrero, que no estaban en los planes originales. Pero fue una decisión geopolítica que yo tomé, pagamos y hoy se está desarrollando la infraestructura necesaria. Segunda decisión geopolítica que tomé yo, que fue difícil y que puso presión este año, fue la decisión de comprar 6 aviones Super Tucano. Después de 40 años que el Estado paraguayo no invertía, y esto forma parte de un plan mucho más amplio de inversión de $500 millones en seguridad y en defensa nacional, compramos eso, que metimos de una $100 millones, más 50 millones más el programa Hambre Cero. Ahora, el programa Hambre Cero ya está dentro del presupuesto, ya no lo vamos a quitar. Los radares el año que viene no tenemos que comprar, los aviones el año que viene no tenemos que comprar. Entonces, este es un problema que enfrentamos de manera transitoria. Y si hay algo que yo decía, como voy a decir mi palo, es la finanza pública, y yo le puedo asegurar que esta credibilidad que me gané yo como presidente de la República y que fue lo que evaluó tanto Moody's como Standard & Poor's, y no tengo ninguna duda que lo va a hacer también Fitch, lo vamos a cumplir. Presidente, ahora se deja la vara muy alta. Yo le decía esta mañana a Javier Jiménez, ¿cómo se hace para que mantengamos después de Santi Peña grado de inversión? ¿Cómo hacemos eso? Muy buena pregunta, Jorge. ¿Cómo hacemos para mantener eso? Porque yo escuché voces, Eber Villalba dice, Hambre Cero no funciona, porque los chicos se van al colegio por la comida, no por la educación. Nunca escuché un tremendo disparate, ¿verdad? Pero lo dice. Ustedes saben, no es ni un secreto, pero ya recalcar, yo tengo una visión geopolítica, un triángulo, yo le digo geopolítico, que va de Washington a Jerusalén, subrayado Jerusalén, y va a Taipei. O sea, esa visión yo estoy convencido de lo más profundo de mi ser, y ojalá nunca cambie en el Paraguay. Y Europa, presidente, que tiene 400 millones de habitantes y tiene más PIB que Estados Unidos. No, Si señor, vos me preguntás a mí, perdón, yo concentrarme en los 5... Hoy, perdón, Santi, te interrumpo. Por favor. Porque hoy hay un discurso de la mentirosa ladrona y corrupta de Ursula von der Leyen diciendo que Estados Unidos cayó a 14%, y es mentira. Estados Unidos tiene 27% y Europa tiene 14%. No hay que negociar nada con Europa, Santi, discúlpame. Europa es la cuna de la civilización occidental. Es ridículo y absurdo el momento fanatismo de agenda de grupos de extrema derecha que quieren. No es Europa tiene 400 millones de habitantes. Desmentime los números. Enrique, justamente antes de entrar le estaba comentando a algunas personas, la última vez que estuve aquí en el Palacio de López fue el 22 de junio del 2012, el día que le destituían a Lugo. Y recuerdo que Carlos Gómez me hacía preguntas allí porque Paraguay se le sacaba el Mercosur y me decía, sí, pero eso no nos va a permitir cerrar el acuerdo con la Unión Europea. Trabajamos juntos en la misma radio y recuerdo que vos decías que por culpa del Lugo Paraguay no cerraba. En ese momento vos defendías el acuerdo con la Unión Europea. Porque no conocía todo lo que no podemos hacer nosotros es cambiar de tema y de agenda de acuerdo a quién está en la Casa Blanca. Yo lo que me pregunto es lo siguiente, ¿por qué nosotros no podemos abrir una discusión seria, amplia, con relación a otras relaciones con la segunda potencia económica del planeta, que es la República Popular China, que según lo que ayer le preguntaba Enrique a Fernández Baldovino, que es precio por paridad, es la primera potencia económica del planeta? Yo no entiendo cómo Paraguay puede seguir sin relacionarse con la República Popular China. Y porque yo creo que el modelo que nosotros tenemos que buscar es un modelo que no depende de un país grande. Nosotros ya tenemos nuestra China. Yo tengo esta conversación con el presidente Lula en múltiples oportunidades, ¿verdad? Donde él me decía, es difícil comprender, es tu misma preocupación, explícame. Y yo le digo, presidente, ¿vos querés que yo cruce el océano, vaya a una civilización? Porque China no es un país, es una civilización de 5.000 años, al menos 5.000 años,
y querés que trate de construir un vínculo con quien no tengo un tronco común, con quien no comparto una visión común del mundo, ¿verdad? Porque ellos tienen una visión diferente, una cosmovisión diferente a la que tenemos nosotros. Ciertamente con Europa tenemos una cosmovisión más similar, pero tengo muchas cosas en contra. Sin embargo, para mí tiene mucho más sentido cruzar el río Paraná y tratar de conquistar una región de 220 millones de habitantes, la octava potencia más grande del mundo. O sea, yo tengo mi China acá al lado. A mí me cuesta hoy ya convencerle a todos los brasileños que el Paraguay ya no es más la triple frontera, el centro del narcotráfico y la ilegalidad. Una visión que está cambiando. ¿Y quién condiciona? ¿Es China o Taiwán? No, porque nadie. esa es la sensación que queda. Porque No. el empresario que te dice, presidente, y lo debatimos entonces en Taiwán cuando tuvimos, la sola apertura del mercado sin pensar en inversiones que se puedan dar ya implica una ventaja en términos económicos. El tema de la soja que nosotros estábamos discutiendo. Pero Sandy, los datos te refutan. ¿Qué Los datos? datos te refutan. Vos mirás todos los países de América Latina que cambiaron de Taiwán a China y que cayeron en los brazos de la promesa del sueño chino, todito tan peor que Paraguay. ¿Por qué el condicionante? Te pregunto Pero por no, eso. es que ¿Por qué todo tan peor que uno? ¿Por qué Paraguay? otro? Y vos Pero, mirás, presidente, Perú está haciendo un puerto No. de billones de dólares de la mano de China comunista. Pero además, yo no sé por qué... todito una inversión china Sí. no generó ni un El empleo en puerto más Perú grande y de no hay América ni un del Sur. operario, ni un operario. O sea, le están usando geográficamente un espacio. Brasil y Argentina tienen Pero, relaciones con Taiwán. Pero Perana, porque, Relaciones económicas tienen con Taiwán. ustedes son muy dictadores y no me viene a le responda a la pregunta a Jorge, que no me, ¿cómo se mantiene esto? Claro. Y Porque es para mí cuestión- es una cuestión de preocupación, sí. Jorge. O sea, yo no voy a mentir. Yo tengo una enorme vocación de servicio. No planeo cambiar la Constitución, ¿verdad? Yo no planeo... Ya escuchamos mucho de eso. O sea, tengo demasiadas cosas que quiero hacer hasta el 2028 como presidente de la República, pero no te voy a mentir. Yo he desarrollado una relación y he ido a alentar a diferentes países a que confíen en Paraguay. Uno de esos países ha sido Emiratos Árabes Unidos. Y yo he hablado muchas veces con el presidente de Emiratos Árabes, el Sheikh Mohammed bin Zayed de Abu Dhabi. Y él me dice, presidente Peña, la verdad yo estoy impresionado. Sos un joven talentoso, te estudié, te analicé, tu discurso es consistente, es convincente. Ahora, yo quiero que vos entiendas lo siguiente. Yo voy a hacer este trabajo hasta el día que me muera. Y el día que me muera, ahí está mi hijo. Y yo le estoy preparando el día que nació, ya le estoy preparando. Y él va a hacer ese trabajo hasta el día que él se muera. Y así sucesivamente. Para nosotros hay una necesidad de tener previsibilidad. Ese fue el viaje que yo hice en mayo. Y antes de ese viaje yo había estado en Japón y había estado en Singapur. Y yo le dije, ¿usted conoce la historia de Japón y de Singapur? Sí, claro que uno, son grandes aliados, países súper estables. Y la democracia funciona. Y vos me decías, la democracia es complicada, me dice, y más en América Latina, porque Singapur cambian no. derecha, izquierda. En Singapur no funciona la democracia. ¿Cómo que no? Hay elecciones cada 5 años. Pero el mismo partido de Lee Kuan Yew, hace 70 años. Y en Japón, ¿vos crees que no? En No, Japón Japón sí. Y el Partido Liberal gobierna Japón, sí. hace 70 años. Y yo le decía, ¿vos te relacionás con eso? Bueno, pensá en Paraguay, el Partido Colorado, que gobierna hace casi 80 años. Y yo sé que acá todo el mundo habla peste, principalmente los opositores, y que la culpa del Paraguay. Pero si ustedes tuvieron la delicadeza de leer el informe de Standard & Poor's, yo nunca en mi vida vi algo así. Menciona el Partido Colorado. Parece- Menciona parece- la estabilidad parece- que da el Partido Colorado para hacer las reformas que Parece muchos que dicen, fue redactado. este es el gobierno que más reformas ha hecho en la transición democrática. Por eso, Parece presidente, redactado yo te por decía la Bachimundi. continuidad. Por eso, Pero presidente. es la realidad, y es una realidad que lejos de sentirnos avergonzados, y ahora va mi respuesta, mi compromiso es que el día que yo deje el trabajo como presidente de la República, ir a trabajar políticamente desde el partido para asegurar que el partido siga siendo el sostén de la democracia. Y que otros puedan hacer lo que quieran en su partido, pero yo lo haré desde el Partido Colorado, que yo creo que en un país donde hay libertad de asociación política, el Partido Colorado tiene una mayor responsabilidad que los otros partidos. Presidente, hay... No, esa es mi respuesta, que es la que también yo le digo a los diferentes inversores. Bueno, y presidente, ¿cómo se sostiene esto? La política en el Paraguay. Sobre el punto nomás, presidente, gobierno de Cartes, números positivos. Sí. Viene un gobierno corrupto como el de Marito, nos fuimos todos para atrás. ¿Sí? Eso es medible, verificable. Pero pasó lo mismo con Nicanor para atrás. y lo que pasó después. Claro, lo mismo pasó. Entonces yo a lo largo de 36 años de democracia
Nunca pegamos el gran salto. Marcha y contramarcha. No, Y ese es el no gran pegamos desafío. el salto. Cuando vamos a pegar el salto, vienen unos devoradores, liquidan todo lo que se construyó. Si Empezamos de la cero. historia tiene un lugarcito para mí el día que yo me muera, y yo quisiera que sea aquel que rompió el mito que el oficialismo nunca puede ganar. Por eso yo tengo que hacer un buen trabajo y la gente tiene que ver que lo que estamos haciendo, aquello que se ve y aquello que todavía no se ve, porque la semilla tarda a veces en germinar y ese árbol grande muchas veces no lo vamos a ver todavía. Pero Por siempre- eso Un segundito nomás, sí. la cuestión política te quiero plantear. Hasta tus aliados hoy plantean cuestionamientos a la gestión en algunos ministerios en particular. Y son ministerios... Es lo lindo de la democracia. No, pero En el autoritarismo no serían capaces de... Es hasta tu propio equipo político y creo que vale una reflexión porque esta oportunidad que estamos teniendo de preguntar y de forzar hasta si se quiere una respuesta no la tenemos siempre y no tienen los colegas que a veces cubren presidencia porque ya viene la Guardia Presidencial a sacar a los periodistas. Pero, ¿qué ministerios te dejan aún el sinsabor porque la gestión que querés no se está viendo en la gestión de esos ministerios? Todos. Pero ¿cuáles en particular? Todos. Obras públicas con todos. Yo EMEF. estoy insatisfecho con todos. No, atendé. Y a todos le estoy diciendo. Y en las reuniones de gabinete le digo, señores, el que está cansado, ahí está la puerta. Ahora, ustedes pueden o redoblar el esfuerzo y si no sé quién y yo le voy a cambiar. Pero no pensás cambiar. No, pero Claro que sí. ¿Y a quién? ¿A No, quién? ¿qué A ver, gestión? pero nadie tiene que sentirse atemorizado de que va a ser cambiado el día de mañana, pero nadie tiene que sentirse seguro que no le va a cambiar. Correctísimo. Hay Y dos- conviven en el O sea, hay hasta dos hoy nadie ministerios- hizo méritos para irse. Claro que sí. Hay dos por eso dice ministerios, cambios. Santi, hay dos ministerios de lo que Santi Tutocayo te está planteando que son muy evidentes Sí. ahora. ¿Sabes cuál es la diferencia? Obras hermano? públicas con MEF y salud Sí. con MEF. 100%. Pero ¿sabes cuál es ahí? Y ahí yo tengo que reconocer que puede ser una bendición, no puede ser algo malo. Que excepto el presidente Duarte Frutos, que había sido ministro del Poder Ejecutivo, nunca antes había habido un presidente que conociera tanto la burocracia interna. Y esa burocracia interna, uno de los grandes problemas de crear esa institucionalidad es que constantemente estamos haciendo cambios. Fulano hizo y cambiarle. Y como si fuese que el que viene va a traer todas las soluciones y no. Uno tiene que tener la serenidad y la perseverancia. Y en mi caso, ¿verdad? Como ministro de Hacienda, que prácticamente yo conocía la cartera más que los propios ministros, cuando yo tuve problemas con el ministro de Obras Públicas, un mes de diciembre, ¿verdad? Vino, ya no le respondía al teléfono, no los mensajes, me vino y me atropelló, ¿verdad? Atleta olímpico, tenía, no sé, 200 kilos, ¿verdad? Y me dice mi secretaria, me dice, presidente, está acá el ministro de Obras Públicas de antesala, ¿qué hacemos? Y no está contento. Pero sí, que pase. Y le expliqué, entre tu prioridad y mi prioridad, yo tengo que hacer un equilibrio. Pero la gente ya no tiene ese tiempo que vos te estás tomando, presidente, Y- para decir, y no a ver hay- cuándo me sorprende. Y te voy a poner un ejemplo porque Y no vos, hay vos atajo. conocés ese ambiente. Sí. Alguien que sea del San José, que sea del Inter, que sea del ASA en este país, tiene un problema de salud, todos por fulano de tal. Todos por fulano de tal. Presidente, cualquier problema de salud te desequilibra Sí, la economía. sí, sí. Y hoy, ese sistema público de salud necesita una respuesta urgente. Mi pregunta por eso es, ¿tiene la gente el tiempo para aguantar el tiempo que vos estás pidiendo para cambiar? Y muchas veces tenemos que pedirle a ellos, contarles qué es lo que estamos haciendo y explicarles que esto no se construye hospitales de la noche a la mañana. Ahora, yo te puedo decir que en la historia del Paraguay nunca se construyeron hospitales con recursos públicos. Todos los hospitales del Paraguay fueron donaciones. Nosotros somos el primer gobierno que tomó la decisión de construir y equipar. En total van a ser 10 hospitales, ¿verdad? Nosotros llegamos, encontramos el hospital de Oviedo, se pagó el anticipo, nunca más se pagó nada, no tenía plata para terminarse, no tenían recursos para equipar. Lo mismo nos pasó con el de Itapúa, terminamos el de Oviedo, terminamos el de Itapúa, se comenzó la construcción del de Concepción. Concepción va a ser un polo de desarrollo tremendo, no es hoy. Va a pasar esto, ahora pero nos después de estamos ayer va a ser. preparando, pero nos estamos preparando. Ahora después de ayer va a ser. Pero nos estamos preparando, ¿verdad? Lo mismo en Santaní. San Pedro es el departamento geográficamente más grande del Paraguay y tiene... San Pedro no es pobre por sus condiciones, es pobre porque no se le dieron las herramientas para... Entonces, Presidente. estamos construyendo ahí en Curubatí, estamos construyendo... Y la ahí- controversia, ahí esa es la están. controversia esa Y entre el... imagínense entre- que Asunción no tenía
un hospital de referencia. Estamos construyendo ya hoy en la Costanera. Santi. Y vamos a dejar, y ese va a ser mi gran legado. Yo y el día de atender- mañana, ojalá, porque ustedes van a seguir siendo periodistas el día que yo deje de ser presidente, que ustedes digan, pucha, el presidente nos habló de esto, el nuevo Hospital Nacional de Itagua, que lo estamos haciendo y contratamos a la Fundación Albert Einstein, va a ser el hospital de referencia público más importante de Sudamérica. En Brasil no hay un hospital como Yo no el que quiero- está. Te no sacan quiero- equipos del CAM para llevar al INERAM. O sea, esas Pero cosas son estamos invirtiendo en Pero, el CAN presidente, y estamos formando a más médicos. Yo lo que quiero mientras más decidís hacer el más camino. hospitales, tenés que llevar equipos de un Santi. lugar a otro. Pero es lo que encontramos un sistema de salud pública que se gastó más de $1.000 millones en pandemia, que nada servía. Estoy totalmente de acuerdo Nada contigo. Y servía. yo quiero aclarar una cosa. Esa es para la que- realidad. que ni Aparte, se- que ni Santi, sabemos vos- cómo se gastaron. y vos podés decir, bueno, pero en pandemia faltaba No, había no. respiradores. Nada Atendeme un de lo poco. que nos endeudaron Quiero en pandemia señalar algo. sirve. Presidente, quiero cambiar un poco de No me dan tenor. bola. No, ¿Pero eso es el tema o No, eso es el tema es el hospitales. tema. Presidente, quiero cambiar de tenor. Eh. Irnos a la parte gerencial del Estado paraguayo, Sí. que tenés mucha capacidad para hacer eso, a la parte política. del Esperame un Estado ratito. paraguayo. En política, presidente. Germán, esperame un ratito. Tu cara de circunstancia. No. En la plenaria de Honor Colorado, que se vio y se revió y se revió y se revió varias veces, ¿a qué respondía y qué decía el hecho de que Horacio Cartes, el líder del movimiento, le hizo 10 veces más loas a Pedro Aliana que a vos? Yo creo que es muy sencillo, ¿verdad? Yo soy presidente de la República y nosotros queremos que Pedro sea presidente de la República, ¿verdad? O sea, lo lógico en un escenario donde siempre yo fui candidato 2 veces. Hasta que vos no escribís la candidatura, siempre están los intrigantes y dicen, ¿será que va a ser? ¿Será que se enojó? Entonces era muy importante que el líder del movimiento y la figura política, en mi opinión, más importante de nuestra generación, deje sin ningún margen de duda que este proyecto es un proyecto que no solamente es presente, sino que se proyecta. Y esto lo venimos hilvanando y trabajando hace mucho tiempo, desde la misma conformación de la Chapa. Y vos sabés perfectamente, mucho mejor que yo, que en la historia política del Paraguay y dentro del Partido Colorado, la conformación de Chapa era siempre un acuerdo político entre movimientos. Nosotros somos prácticamente la primera Chapa presidencial y vicepresidente que se conforma dentro del mismo equipo, con el riesgo que eso implicaba. Pero somos, y gracias a eso, formamos el equipo que tenemos, lo hemos sostenido y nos permite hoy conquistar todos estos logros. ¿verdad? Así que, digo nomás que- Los cuestionamientos que te hago nomás, ¿por qué tu cara de circunstancia? pero eso es algo ¿Por totalmente qué aplaudiendo con cara de subjetivo. circunstancia? Pero eso es No. totalmente La subjetivo, imagen incluso. estaba. El lenguaje no verbal Pero ese- tiene más pero- de millones de años pero se porque tenía que ir antes al no baño. comunicábamos, Germán. porque antes no comunicábamos Pero, con lenguaje no Germán, verbal. pero ese es un análisis subjetivo que vos podés tener tu opinión, Jorge puede tener su opinión, Camilo, o sea, Santi, no, una yo no cosita voy a nomás. cuestionar tu percepción. Prometo que después no voy a preguntar No, más, no, bueno, no. todavía un rato más. No, acá tenemos un problema. No hay corte comercial, eso No es hay. bueno de esto. Con respecto a lo que te dice Santi, que es lo siguiente. Yo estoy de acuerdo contigo. No pasó, el mundo no empezó el 15 de agosto de 2023. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero tenemos un problema. Y ayer Carlos Fernández me lo dijo al aire. Tenemos un problema con el Ministerio de Obras Públicas y con el Ministerio de Salud. Es decir, hay un trancazo en los pagos. Y Carlos me dijo el domingo, porque también lo entrevisté el domingo, estoy enojado porque no saben elegir cuál de las carteras, la de recursos exteriores o la de recursos interiores. ¿Cómo es que no hay un gerenciamiento para resolver esa cuestión de una buena vez? Como le decía al comienzo, y esta fue una decisión política mía, con contenido económico, social, en el caso de Hambre Cero, y desde el punto de vista de geopolítica y defensa nacional en la compra de los radares y de los aviones. Esa fue una decisión mía, que le puso un estrés adicional a un presupuesto que ya venía acotándose de lo que fue el presupuesto del 2024, ¿verdad? Y yo asumo esas consecuencias. Y yo he hablado con los proveedores del almuerzo escolar, he hablado con los proveedores de las empresas viales, he hablado con la industria farmacéutica y le dije, señores, esto mismo que te decía, esto es un problema transitorio, no es un problema permanente. Yo no voy a dejar esta administración en una situación como la que critiqué que yo recibí en el año 2023. No va a ocurrir eso, olvídense.
Entonces, y la dinámica, porque de vuelta es lo que conozco de esto, la dinámica de la obra pública tiene su ciclo. Y un gobierno, y cuando nosotros llegamos prácticamente no habían obras licitadas. De hecho, el gobierno anterior se pasó ejecutando todas las obras que nosotros le habíamos dejado. Toditas las obras que hicieron en el periodo de Mario Abdo son obras que nosotros dejamos en el banco de proyectos. Y cuando nosotros llegamos, no encontramos prácticamente. Y ahí salimos nosotros del 2023, del 15 de agosto, a apretar, a acelerar los procesos. Muchas de estas obras se fueron licitando y adjudicando en el 2024. Y el 2025 nos presiona con la ejecución de esas obras, pero esto después se va a ir normalizando. O sea, el ritmo de licitación y de adjudicación que tuvimos en el 2024, en el 2025, ya no vamos a tener para adelante. Y esto es parte de una previsibilidad que uno proyecta en un programa macroeconómico de mediano plazo. Esto es lo que hace el Ministerio de Economía. No es que yo hago la obra de este año y no, vos planeás desde una obra pública, desde que se piensa hacer la obra hasta que se culmina, pasan 10 años. Ese es el promedio de una obra pública. Entonces, la obra pública tuvo que enfrentar el impacto más grande porque gran parte del presupuesto viene de financiamiento externo. Y nosotros utilizamos ese espacio fiscal para la compra de los radares y para la compra de los aviones. Vino ahí. Entonces, el que más sufrió, y yo dije eso en un evento de Cavialpa en el puerto de Asunción, le dije, señores, yo quiero explicarles y quiero que escuchen de mi boca por qué este año estamos teniendo una ralentización en los pagos, pero esto se va a regularizar. En el caso de salud pública, el problema es un problema mucho más complejo. Estamos ampliando la cobertura. La entrada de nuevos hospitales, la contratación de más personales nos está presionando, ¿verdad? Entonces estamos todavía trabajando en una mejora en la gestión previa. Nosotros teníamos, ustedes saben, me fui al parque de Venezuela y realmente era un colador, no sabías cómo entraban los productos, cómo salían. Hay una pérdida enorme, robo de medicamentos. No tenemos simplemente, hoy estamos licitando un centro de logística que nos va a permitir saber qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Imagínense, tuvimos ahora un caso en el hospital de clínica que le estaban dando productos vencidos. O sea, este es un problema estructural que en febrero de este año, cuando ocurrió la desgracia de este niño que falleció en Villarrica, yo dije, toda la tribuna me pedía sacrificar a la ministra de Salud. Y yo tenía el conocimiento de adentro que el problema no se cambiaba y yo podía ganar tiempo y oxígeno 1 o 2 días o 3 días, pero el problema estaba ahí. Entonces, ¿qué hice? Conformé una comisión en materia de salud, hicimos prácticamente como una intervención, le traje a la mesa al ministro de Economía, le traje al director de Contrataciones Públicas, a la ministra de Obras, porque había mucho vinculado, algo que nunca se hizo. Y nos reunimos regularmente y estamos haciendo cambios profundos en un ministerio que no tiene la estructura, no tiene en su ADN la gestión. Es un ministerio de médicos. Pero entonces no vas a cambiar a tu ministra de Salud porque su gestión es producto de los cambios que vos estás impulsando. Claro, totalmente. ¿Y estás conforme con su gestión? No estoy conforme, pero yo soy parte de esa gestión. Porque el problema de salud no es solamente de la ministra, es un problema de la ministra, es un problema de infraestructura que tiene que trabajar el MOPC, es un problema de la DNCP. Presidente, es un problema estructural que te puedo asegurar, nunca antes el Poder Ejecutivo, de puertas para adentro, estuvo trabajando tan coordinado. ¿Estoy satisfecho? ¿Hay un nivel pleno? No. Como escuché y genera helicóptero, esa tensión. Como escuché tu helicóptero, no quiero dejar de preguntarte. Yo creo que hay capítulos que, en honor a la transparencia, se pasan nomás por más relevante que fueran, como si la gente que tiene derecho, como tiene derecho a la salud, la información es un derecho. Y yo creo que hay que asumir desde esa perspectiva. Así como tiene derecho a la educación, la información es un derecho a la ciudadanía. A la información. A la información. Y espero que él nos pase información veraz. Yo estoy hablando con el presidente. En ese sentido, la exigencia al presidente, Jorge. O sea, después nosotros podemos interpelarnos y decir qué información estamos... Pero esta es una conversación con el presidente. Yo reivindico el derecho a la obra. Yo hablo contigo en la radio. Te llamo un día, hablamos en Monumental. Sí. Vos no me podés garantizar que en la etapa última hora salga de manera ecuánime nuestra entrevista. Porque yo no tengo nada que ver con última hora. Claro, yo sé, pero son los conglomerados. Pero mi pregunta, presidente, es respecto a información pública. Y en esto yo tengo que hacer un reconocimiento público, porque yo no veo esa mirada crítica, ¿verdad? De repente, en algunos medios, en particular el tuyo, como tiene, por ejemplo, Enrique, es más, le generó problemas internos, ¿verdad? Entonces, y yo creo que esto
no tenemos que sentirnos atrapados en esto, no tenemos que sentirnos atrapados, porque creo que eso también va a incentivar, es decir, nos lleva a hablar con Santi, y Santi va a tener la capacidad de poder tener un pensamiento crítico pero diferente. Todas las veces que hablamos al aire fue una conversación respetuosa. Mi pregunta respecto a la transparencia es aquel capítulo con respecto a Brasil, que para mí sí fue importante y relevante, cuando se sienta la cuestión del espionaje y Brasil nos entrega un resultado de aquella investigación. Sí. Mi pregunta es, si eso abrió además una investigación como está en la Fiscalía, la respuesta que nos dio formalmente Brasil a aquel capítulo, que paralizó una negociación tan importante para nosotros, ¿fue o no la admisión de un espionaje? Ellos reconocieron públicamente que fue un espionaje. ¿Qué nos entregaron como información? Entregaron un documento, como muchos de los documentos que nosotros recibimos de agencias de inteligencia de otros países, que por la ley de inteligencia se clasifican esas informaciones. Entonces ellos nos entregaron justamente, porque nosotros le dijimos, no nos vamos a sentar en la mesa hasta que usted... Y ellos decían, pero nosotros tenemos una investigación abierta en el Brasil sobre este caso. No me importa. Ustedes le deben una respuesta al Estado paraguayo representado a través del Poder Ejecutivo. Entonces ellos entregan un documento que es para ellos clasificado y entregan a la Agencia de Inteligencia Paraguaya, a la Secretaría Nacional de Inteligencia, y eso entra dentro de un sistema de clasificación, como lo tienen todos los países del mundo. ¿Eso no tiene la Fiscalía? No, eso es un documento clasificado que está en el ámbito de la Secretaría Nacional de Inteligencia del Paraguay, como nosotros recibimos también informaciones de otras agencias de inteligencia que no van al Ministerio Público o no van a MITIC. ¿Puedo pasar antes que se prenda el helicóptero? Al tema político, retomando un poco la línea que empezó Germán hace rato. Termina el año 2025. Hay dos hechos políticos, de consecuencias políticas, que quiero saber un poco cuál es tu evaluación, presidente. La destitución de Katia González y la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Digo porque más allá de la cuestión jurisdiccional, o sea, para mí una respuesta que no me satisfacería es cuestión del Senado o la Contraloría. Políticamente, el Partido Colorado consiguió dos grandes pasivos, porque convirtieron a Katia González en una víctima de la partidocracia y a Miguel Prieto lo elevaron al rango de líder con proyección nacional. ¿Cómo evalúas vos políticamente eso? Orlando Arevalo, que fue destituido de la Cámara de Diputados, se convirtió en una víctima. Él o sea, no. ¿por qué el opositor que es destituido es una víctima y el Colorado por suerte se le echó? Pero yo no digo porque lo el periodo pasado se echaron a 7 legisladores. En la comprensión de la gente, claro, uno puede estar en desacuerdo. Claro, el problema no es que se esa pone es la construcción desde una mirada. Pero el opositor destituido es una víctima, el Colorado destituido es un acto de justicia. Si es justo o no es justo. Yo no entro en eso. Fue un debate, valoración de la gente. Fue un debate, a ver, ¿vos crees que fue un error? No, yo creo que fue una decisión autónoma de un cuerpo colegiado donde se debatió, donde habían diferentes opiniones y finalmente primó la decisión de la mayoría, de una mayoría multipartidaria, porque no fue solamente, ¿verdad? Y los votos fueron públicos, no fueron solamente votos del Partido Colorado quienes destituyeron a Katia. Entonces, y en el caso de Miguel Prieto, y voy a hacer la aclaración, no hablar de la destitución de Miguel Prieto, sino la intervención de las dos municipalidades más grandes. Esto de alguna manera también refleja un problema estructural, ¿verdad? Porque mucha gente prefiere decir que desastre la administración municipal de Asunción de Nenecho, pero el problema de Asunción es un problema estructural, que el Estado paraguayo lo resolvió a partir del año 2003, porque la Municipalidad de Asunción y de Ciudad del Este, que tiene un problema estructural, financiero y administrativo enorme, era la realidad que era el Paraguay en el año 2002. Default selectivo, no pagaba salario, tenía una informalidad tremenda y a partir del gobierno de Nicanor Duarte Fruto se empezaron a sentar bases y el Estado paraguayo fue creciendo en credibilidad y eso le permitió tener el grado de inversión, pero las municipalidades con el pretexto de la autonomía municipal se quedaron atrás porque entendieron que la falta de reglas y la discrecionalidad era una fortaleza y en realidad es su mayor debilidad. Y eso se vio reflejado en estas dos intervenciones que tienen enormes cuestionamientos por parte de la Contraloría, pasaron por todo su proceso político, ¿verdad? De validación, aprobación en la Cámara de Diputados, fueron los interventores, presentaron los informes. En el caso de Ciudad del Este, Miguel Prieto decidió no renunciar, fue destituido, y en el caso de Asunción decidió renunciar. Presidente, entonces yo no creo en esa historia de que cuando un opositor es destituido es una víctima y cuando un colorado bien echado.
Presidente, hay decenas de municipios que tienen el Exactamente. problema de Ciudad del Este o aún Es peor. un problema estructural. En corrupción. Sí. En corrupción. Sin embargo, no son destituidos, no son molestados por la Cámara de No, Diputados. muchos Se fueron le destituidos. liberan prácticamente todos los meses a unos cuantos. Sin embargo, lo de Ciudad del Este, presidente, dio paso y dio lugar a la mayor derrota de la historia del Partido Colorado. No. Nunca el Partido Colorado. El resultado es similar a las últimas No, cinco nunca el elecciones. Partido Colorado tuvo menos del 30%. No. No, Mentira, presidente, mirá la los números. estadística El mismo es calcado. Desde No, la última que tuvo la la victoria del partido. Desde la victoria No, yo hablo en de porcentaje. Sandra, que ganó por, no sé. Miguel No, no, Prieto, pues yo no hablo de le gusta o no diferencia le de gusta a voto. ustedes, Miguel Prieto tuvo un voto premio. Ahí en Ciudad del Este no hubo Presidente, ningún voto castigo. Yo no hablo de cantidad de votos. Sí. Yo hablo, nunca el Partido Colorado tuvo 27% de los votos. En ninguna elección desde 1887. Es un fenómeno es una muy decisión. particular de Ciudad del Este y algo que el partido va a tener tiene que reflexionar sobre esto, ¿verdad? Pero Presidente. no es un fenómeno nacional, es un fenómeno que el partido lo hace 5 elecciones no ¿Quién gana. asegura que no podría ser un fenómeno nacional, presidente? No, Tenemos que trabajar para que no sea. En el Presidente, 2018. sobre la plenaria de Honor Colorado, el presidente de tu partido dijo, acércate más Sí. al partido. Después yo escribí la fotografía, creo que se fueron a almorzar después. Sí. Le preguntaste, o sea, ¿cómo se lee eso, acércate más al partido? Es muy válido, es muy válido, ¿verdad? Primero, yo no tengo memoria, ¿verdad? Mi historia partidaria no, es muy larga, ustedes la saben, ¿verdad? Pero yo no tengo memoria de un gobierno que haya trabajado tan de cerca como estamos trabajando nosotros con nuestro partido de gobierno. Nunca hubo, y el deseo y el sueño de muchos analistas políticos y actores políticos después de la victoria del 30 de abril del 2023 era que se pelee Santi con Horacio. Esa era la fascinación, era. Y obviamente nosotros no le No cumplimos. sé si es que ese se objetivo. pelee o que construya No. su propio capital político. No, era que la pelea es mucho más primario el sentimiento que un pensamiento filosófico. No, es primario el quiebre. Porque en el quiebre, ahí es donde uno gana a ver qué saca, ¿verdad? Esto es parte de la realpolitik. Entonces, nunca un presidente ha trabajado tan de cerca con un partido, nunca un partido le ha apoyado tanto a un presidente. El Partido Colorado no solamente ganó mayoría, mantiene hasta el día de hoy mayoría en ambas cámaras del Congreso, y eso es lo que valora Standard & Poor's para darle a Paraguay el grado de inversión. Entonces, pero hay una realidad, 55% de todos los paraguayos en edad de votar están afiliados en el Partido Colorado, el partido que tiene el mayor número de afiliados. Es una estructura gigante a nivel nacional, con presidente de seccional, miembros de seccional, convencionales, y todos se merecen un espacio. Tenemos la oportunidad y la herramienta para darle a todo un espacio materialmente imposible. Y yo mismo dije, antes que hable Horacio, yo mismo reconozco que no he podido cumplir con todo y seguiré trabajando. Y el mensaje del presidente del partido es decirle a eso, señor, ustedes no están solos, yo voy a luchar por ustedes y yo voy a ser el que le voy a pedir al presidente de la República que se acerque más al partido. Ahora, ¿cómo vos descifrás esa frase? Si fue una reprimenda, un enojo, o es simplemente un reconocimiento, algo que yo mismo reconozco. Y cuando una dijo, validación. presidente, ¿también se puede gobernar honestamente? Yo creo que sí, yo creo que es algo que nosotros estamos demostrando, yo creo que lo demostró. Claro, pero la él. palabra también, ¿cómo actuó ahí? Ahí empezamos de vuelta en Cuestión tratar subjetiva. de la etimología y el origen y cómo No, lo pero dijo yo y voy a con qué- ir a una cuestión. El partido como bolsa de trabajo, mi querido Santi, y vos sabés que yo en general apoyo muchas de las políticas que vos estás desarrollando, pero creo, y lo dijo Camilo Pérez de un modo muy explícito y muy grosero la vez pasada, y yo le quiero mucho a Camilo Pérez, tu tocayo, el Partido Colorado como bolsa de trabajo. Ese es un problema que tenemos los paraguayos y todos los temas estructurales de la municipalidad que vos acabas de reconocer y asumir y del Estado vienen porque el badulaque de Natalicio González convirtió al Partido Colorado en una bolsa de trabajo. ¿Por qué no se puede romper con eso? ¿Por qué pero lo estamos rompiendo. El peso, la proporción del gasto salarial dentro del gasto público está disminuyendo. Entonces, eso que vos estás diciendo, yo te puedo refutar con números. Refutame. Y te estoy refutando. El peso de lo que estamos destinando, de los recursos genuinos, cada vez se está yendo menos. ¿Y dónde se Pero está no yendo? porque haya bajado ¿Dónde? el monto destinado a los servicios personales, es porque subió lo otro, presidente. No, y yo te voy a decir una cosa. Lo otro subió más
porque nosotros estamos gastando más en servicios personales. ¿En dónde? 5.000 policías que ingresaron el año pasado, 5.000 que van a ingresar este año, los médicos que estamos contratando, enfermeras para los nuevos hospitales y docentes que necesitamos seguir. Ahora, somos el gobierno que más ha aplazado a docentes. ¿Pues sabe por qué? Porque no negociamos la calidad de la educación. No, es un proceso. Es un proceso que tiene que arrancar primero. Es porque entran los recomendados. Que se preparen. Entran los recomendados, después llegan. Pero por eso el examen le está mostrando que ya la recomendación no es suficiente. Pero yo quiero, de alguna manera, vos estás dando una parte de la historia. La otra parte de la historia es la conquista del poder. Nadie quiere conquistar el poder para mirar de la gradería. Todos quieren ser parte una vez que conquista. Y eso funciona en todas las democracias del mundo. En toda la democracia del mundo. O sea, presidente, el que te diga, yo quiero luchar por una candidatura, pero después me voy a quedar nomás mirando del costado. Presidente, esa plenaria en la que hablan de Honor Colorado dejó algunas situaciones que yo creo que son importantes para el análisis y para tu propia reflexión quizás, ¿verdad? Porque finalmente creo que esta conversación demuestra que es importante que vos respondas. Claro, obvio. Porque tenés elementos. Y aclare muchas veces los errores de percepción. Entonces la silla vacía nunca es un camino. Y cuando tenés respuestas hay que darlas, me parece, ¿verdad? O sea, está proponiendo que hagamos este podcast de una manera regular. Y sí podemos salir a pedir auspicio. No. A lo que voy es a lo siguiente. Esa plenaria deja también como un elemento que hay tensiones internas, como por ejemplo el episodio que te reclama Nicanor, y que todos te reclamamos en algún momento. La ANDE y ESAP no se ponen de acuerdo. Esa es una prerrogativa del presidente de la República. Levantar el teléfono, no a la noche, cuando la gente ya se quedó sin luz y sin agua, sino cuando sucedió eso. Y no sé si te va a molestar o no lo que te voy a decir. No, por favor. Pero, ¿sabes dónde se siente que eso sucede? Y no es cuestión de antipatías o simpatías. Cuando Aliana queda en la presidencia de la República. Vos ves que la comunicación que se hace es, sucedió un hecho. En este momento el presidente levantó, no sé si es oficio de poder o es tomarle la temperatura, pero yo creo que vos como presidente no deberías permitir que con vos no suceda. Está bien que con Aliana suceda, porque capaz tiene el termómetro político, pero con vos también. Y si no es con vos, tus ministros tienen que ser los elementos que tomen esa tensión ciudadana y le digan a ANDE y ESAP, estas cosas no lo podemos quiero permitir. sumarme a lo que dice Santi nomás también. Una cuestión que hace rato no terminó de ser respondida. Yo entendí perfectamente los problemas estructurales en obras públicas y salud, pero a mí no me queda claro hasta el día de hoy dónde estaba la razón. Si en lo que dijo Fernández Baldovino, que la ministra no ejecutaba el presupuesto, o si la ministra donde decía no tengo presupuesto. Se suma a lo que plantea Santi. Presidente, a mí me parece inexplicable que personas que están subordinadas a vos en cargos ejecutivos generen una crisis social como lo de ANDE y ESAP, como lo de obras públicas y economía. ¿Por qué ellos actúan como si fuera que son gobiernos en sí mismos? Presidente, solo un punto. Si vos tenés la lapicera. Algo que tiene que ver con lo que va a responder. Vos sabés que existe lo que en inglés se llama soft power, presidente, ¿verdad? Que es el poder suave. Vos lo dijiste hace poco, no me acuerdo en qué lugar ni ante quién, que tu forma de gobernar es distinta. Que vos tenés una forma de gobernar soft power, como se dice en inglés, un poder suave. Acá en Paraguay, en nuestro país, no funciona eso, presidente. O funciona poco, por llamarlo de alguna forma. Entonces, ¿cómo encajamos lo que te dice Santi? ¿Cómo la alineamos como el Estado, como el pueblo paraguayo espera que sean alineados los funcionarios yo no que quiero eventualmente incumplen? No, llamándole vulgarmente, presidente. ¿Sabe qué? No. Esta reacción de Santi responde a tu pregunta. No lo vaya a tomar mal, pero el Paraguay está transicionando demográficamente con cambios que para algunos son perceptibles y para otros no son perceptibles. ¿Cuántos años tenías en el año 89? 89, 23 años. 23 años. Era un adulto. Prácticamente ya habías desarrollado todas tus características en cuanto a carácter. Sobre una generación que vivió 35 años. Y no voy a hacer la apreciación de las características del gobierno de Alfredo Stroessner, pero fue un gobierno de 35 años que prácticamente no hubo cambios. Entonces, para vos, esa mirada, si querés decir la más autoritaria, no porque el paragueyo quiere, es la que vos absorbiste. No autoritaria. Pero es la que vos absorbiste. Donald Trump ejerce la autoridad todos los días y está en la mayor democracia del mundo. Pero para quienes crecimos después del 89, yo tenía 10 años en el año 89,
Yo creo en otra forma de poder seducir, de poder convencer, de poder evangelizar. Pero Aliana no es autoritario y gestiona. Esa es mi pregunta de fondo. Claro, pero son características diferentes, pero nos complementamos pero vos muy no te bien. podés privar, presidente, de ese tipo de gestión. Pero finalmente los resultados van a decir y vuelta. El problema de las empresas públicas es que es cierto, somos todo un Estado, pero somos un Estado que tiene diferentes instituciones y estas instituciones se prestan servicios entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a las instituciones públicas? El ministerio, que, no sé, Obras Públicas, el BORE del ministro de Economía no le pasa plata. Y él dice, ¿y cómo distribuyo mi plata? Y bueno, le voy a pagar a este proveedor porque está haciendo esta obra, está haciendo esto otro, y tengo que pagar agua, luz y el internet. No, estos son empresas públicas, no le pago. Y después queremos que la ANDE tenga su línea en buenas condiciones, queremos que ¿cómo si no le pagan? El mayor deudor del Estado, ¿quién es? El propio Estado. El Estado. Entonces, ¿qué le dije yo a los colaboradores y a cada uno de los presidentes? Le dije, cuiden su empresa. Cuiden su empresa. Eso yo le pongo ahí para que ustedes cuiden de la empresa. Y al presidente de SAP yo le dije, cuando él me vino a hablar del problema de los atrasos, cortale el agua. Corta el agua si hay una institución que no te está dando. Porque te cuento bien, te van a cortar a vos el servicio. Pero no Presidente, a la gente. pero hay, Pero presidente, una responsabilidad de él pero hay una cuestión que que yo tiene me que di salir. cuenta, cómo es ahí donde nosotros tenemos que cambiar algo, cómo los errores amplificamos y los aciertos minimizamos. Esa es la lógica de la prensa. En todo el mundo. Claro, mundo. pero creamos nosotros entonces un ambiente de crisis institucional cuando que en realidad no existe. Y dejamos de lado y hace que la gente en materia, que se quedó sin agua. No, yo sufrí, yo puté. Eso ocurre en todo el mundo. Es tremendamente doloroso, pero los seres humanos funcionamos a incentivos. Los incentivos a veces son garrotes y a veces son zanahorias, pero todos respondemos a un incentivo. Pero eso no fue incentivo, fue falta de agua. No, yo sé, pero te puedo asegurar que hoy mucha gente dentro de las instituciones públicas están diciendo, yo no me quiero quedar sin energía, yo no me quiero quedar sin agua. Y su actitud en torno a cómo administrar sus instituciones cambia. ¿Por qué? Porque la cabeza está diciendo a alguien, señores, hagan su trabajo, por la ciudadanía no les va a perdonar. Por eso la prensa hoy está en la decadencia. Nosotros, cuidado, la prensa hoy está padeciendo una crisis tremenda. ¿Por qué estamos desconectados de la gente nosotros? Nosotros estamos desconectados. Vos te quedás, por ejemplo, no por pongo el ejemplo más. La cara del presidente en la plenaria. ¿Por qué no le sacan a 3 ministros? Yo digo, todos amamos al Paraguay. Entonces yo digo, yo no me quiero quedar con la percepción, me quiero quedar con el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Los números. Vos le querés echar a la ministra de Obras Públicas. En los 17 departamentos hay obras. Le querés sacar al ministro de Educación como nunca antes ha trabajado en la capacitación. Entonces miremos los números. Tenemos en un grupo de empresas que están agremiados, porque hay que decir las cosas como son. Hay un malestar dentro de uno de los gremios que es la Capaco. La Capaco, a diferencia de Cavialpa son las empresas grandes, viales, ¿verdad? Y Capaco fue el gremio histórico donde estaban todas las empresas medianas y pequeñas. Que en administraciones anteriores se bajó la vara para hacer obras públicas con el Estado y ellos tuvieron la oportunidad de ingresar. Pero trabajar con el Estado no es para cualquiera, esa es la realidad. Requiere un nivel, te da un acceso a un mercado grande, pero también te expone a unos requerimientos en el cumplimiento de pago por el problema de espalda financiera. Claro, necesita una espalda financiera, ¿verdad? Todos quieren ser grandes, pero para ser grande hay que hacer un camino largo. No se construye grandes conglomerados empresariales de la noche a la mañana. Entonces, creo que eso también es un aprendizaje para muchos que se aventuraron y quedaban por el camino. Yo vi muchas empresas y buenos empresarios quebrarse porque le dieron obras que ellos simplemente no podrían haber ganado nunca. La única pregunta que tengo y ahí sobre le pasa el punto. mucho que hoy están queriendo cobrar los famosos intereses, que son los intereses que se generaron en el gobierno pasado. Que está en la ley. Que está en la Sí, ley, sí. ¿verdad? Pero muy cuestionable. Entonces, ahí es donde yo creo que ahí tenemos muchos problemas generales. Pero nosotros estamos teniendo prácticamente un MOPC que no lo estamos visualizando dentro de las obras que está haciendo Itaipú, que está liderando la ministra de Obras Públicas. No está capaz que en su examen donde ya dice tanto estoy ejecutando, como le digo, olvídate, Eso termina en un año. Para mí el punto es Presidente, simplemente termina en un año. ¿Qué la hacemos ahí? proyección de Va a depender. Fue una pregunta que me dejaste picando también eso. Exacto. ¿Qué pasa en el El 2027? 1 de enero de 2027. Pero Germán, esa disyuntiva
no es diferente a la disyuntiva que han tenido todos los gobiernos antes que llegamos nosotros. Nosotros somos el primer gobierno que negociamos la tarifa por 3 años. Siempre la tarifa se negocia año a año. Entonces, no es diferente a lo que hemos vivido. Y tenemos que mirar qué pasa. Próximos años son elecciones en Brasil. Pero los brasileños te dijeron, presidente, y vos sabés porque yo sé y yo te conté, de que te dijeron, perfecto, vamos a hacer así como vos nos planteas, pero última vez. Olvídate la próxima vez. Sábado 20, cumbre de Mercosur. Espero que le den una patada a la señora Crazy, a Úrsula. O van a seguir de rodillas frente a la Y señora. vamos a ver con qué viene, ¿verdad? Yo he levantado siempre mi voz crítica contra la resolución. Sí, pero Lula está en 11. otra, pues. Y hay que ver, ¿verdad? Porque él también tiene su interna, no es fácil, ¿verdad? Nosotros estamos coordinando mucho con Argentina, encontramos mucha visión compartida con el presidente Milei. Ahora tenemos también, no es todavía miembro pleno, pero es en el proceso de incorporación, que es el caso de Bolivia. Así que yo creo que va a haber mucho. Ahora, lo que sí creo, y esto vuelve a la pregunta de si reconocemos en Europa el futuro, yo no creo que el Mercosur tenga que estar pendiente de Europa. Yo creo que el mundo pasa por otro lado. Yo fui el primer presidente latinoamericano en visitar Uzbekistán. Uzbekistán es un país que es doblemente mediterráneo, está rodeado de países mediterráneos, hay solamente 2 en el mundo. Y ellos están tratando de formar el C5, son los 5 países de Asia Central, con un potencial gigantesco. Y me dicen, nosotros vemos en Paraguay el tipo de liderazgo que nosotros queremos llevar, ¿verdad? Porque nosotros estamos al lado de Rusia. Rusia es un país complicado, es nuestro amigo, pero a veces tienen su ansia de revivir la Unión Soviética, ¿verdad? Y nosotros le vemos a Paraguay un país que no se amilana ante un país tan grande como es Brasil, o un país tan grande como es Argentina. Así que yo estoy viendo con mucho optimismo lo que está pasando en los países del Golfo. Estamos negociando un acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Emiratos Árabes Unidos. Lo hicimos también con Singapur. Yo tuve un encuentro en Egipto cuando fui al acuerdo de paz. Nadie me preguntó la presencia de Paraguay en el acuerdo. Acá Santi fue el único que se percató. Lo que pasa es que vos ya estás en Roma, Claro, le vi ahí en la tele, de repente apareció Peña. No, espera un momento. No, son injustos conmigo, ¿eh? ¿Por qué? Porque fue el primero que dijo, vos ya estaba, tu programa había terminado nomás, por eso nomás no viste. Porque Al no aire escucha, fue. se Se percató, escucha ¿verdad? Pero hablé largo, así sentado mano a mano con el presidente de Indonesia. Indonesia es como un continente. Enorme. Y nosotros muchas veces en la fascinación, no, país musulmán vamos a más China, grande. pero es tremendo lo que están haciendo. Entonces, yo lo que digo nomás es que nosotros en nuestra mirada, en animarnos a salir, vamos a encontrar un mar de oportunidades. Pero presidente, pero yo estoy de acuerdo con eso, el tema del mundo multipolar, me parece genial. Aquí nomás lo que Enrique plantea es la agenda trumpista de Entonces, con no Europa me nada, preocupa a mí la sometimiento si firmamos o o no. ruptura. ¿Por qué no se puede tener una relación? ¿Te preocupa que lleguemos a firmar? No me preocupa nomás. No, yo lo que O digo sea, es ¿por qué que no tenemos hay que que plantearnos firmar. romper con Europa? No, hay es que que- plantear una es que- relación equilibrada. es que- No, hay hay que que con la ellos. agenda de Eso, Donald Trump de romper con Europa nosotros- para que su maga pero- sea el que... no, Pero Camilo, Eso está mal. pero hay que hacer un Está mal. reconocimiento. El Mercosur de alguna manera se inspiró en la visión de la creación de la Unión Europea. Sí. Ahora, la Unión Europea en estos 30 años, si usted me pregunta, ¿vos estás entusiasmado? No, Se fue para atrás. se fue para atrás. Sí, señor. Perdió una identidad, está en el medio de esa transición, si el poder político sigue en las capitales o si está en Bruselas. Entonces, hay una tensión que, cuidado. Camilo, a mí me extraña. El año que viene hay elecciones, en el 2027 hay elecciones en Francia. Sí. Ha habido un cambio dramático. Totalmente de acuerdo, y en Inglaterra también. Pero te voy a decir una cosita nomás, respondiendo a tu cuestión, pero le digo a Camilo, me extraña, Camilo, porque Europa es un proyecto colonialista, imperialista. Pero que quedan 2 minutos. pero nomás. no, pero Yo quiero hacer una estoy de pregunta acuerdo que con era eso. lo que vinimos. Estoy de acuerdo con eso, Enrique, pero los Estados Unidos también. No, hay que Estados Unidos firmar también. nada. Mi pregunta, pero- última. Sí. Cuando se emita este podcast, que espero que no lo peluqueen y que vaya así íntegramente, Yo también espero eso. ¿Eddie Jara va a seguir siendo presidente de Petropar? No sé. ¿Por qué no sabes? Y porque estos son evaluaciones que yo hago constantemente, ¿verdad? Yo cuando tomo una decisión, ya la decido y la anuncio. Y no ¿verdad? decidiste todavía. Y todavía no decidí, obviamente cuando lo decía se van a No enterar. es como Yo otras quiero- veces que decís, no pienso cambiar. En los ministros mismos dijiste, no pienso cambiar. No. Ahora tenés algún cambio, no tengo ningún cambio hoy. Mañana, sí, mañana puede ser, todos están, nadie tiene que sentirse lo suficientemente cómodo. Yo quiero preguntarle, y en esto tenemos que hacer rápido, ¿qué es lo que ustedes quieren ver en el 2026 de mí y de la presidencia?
Camilo. Empezar ya por Enrique, por la derecha empecemos. Por la ¿Qué le derecha. gustaría ver? Yo quiero que Paraguay se desalinee con Europa, Ok. pero no por razones ideológicas, sino por que la R1115 es un proyecto para destruir nuestra producción. Entonces, desalinearnos con Europa y abrir los otros mercados. Eso es lo que quiero ver. ¿Y sabes lo segundo que quiero ver? Quiero ver que el Partido Colorado diga, bueno, señores, natalicio es un error en nuestra historia. Y a partir de ahora nosotros estamos en otra historia. Y yo te aseguro que eso les va a asegurar muchos años más en el gobierno. Pero si no lo hacen, mi querido Santi, corazón de melón, querido amigo, vamos a tener ¿Pero qué no problemas. te gusta de natalicio? Todo está mal de Natalicio. ¿Sí? Natalicio era un nazi. Yo sé lo cero en tu podcast. Un hijo de puta, un nazi. ¿Entendés? Bueno, ¿te vamos? Presidente, yo quiero que vos hagas un contrato con nosotros, pero a través con nosotros, con más gente, de comunicarte una vez por mes, por lo menos, para que en ese momento vos puedas responder y que nosotros podamos preguntarte cosas que a la gente podría y debería importarle. ¿Por qué, presidente? Vos mismo te vas a forzar más. Si decís, dentro de un mes van a preguntar. Y ahí no vaya vos a pelearte con nosotros. Nosotros somos el puente. Cuando vos estás a un lado del río, presidente, y vas a pasar al otro lado, vos no te peleas con el puente. Nosotros somos solo el puente. Comunicate directamente con el público y usarnos nosotros como lo que somos, un puente. O sea, ¿querés que comunique más? No, que esté más en que contacto te comunique más con la gente, presidente. Entonces, vos mismo te vas a forzar más, porque vos decís, esto estoy haciendo, esto me estoy cuestionando, ¿verdad? Esto dentro de Pero un vos mes. percibís que yo no hablo porque me quiero esconder No, del cuestionamiento. una cosa es hablar, otra cosa es dialogar. Ok, Bidireccional, presidente. ok. Yo te pido transparencia en la gestión pública. A mí no me interesa si vos jugás pádel o tenis con alguien, a mí no me interesa si vos comes asado con este o con aquel. Lo que me interesa es lo que sea de gestión pública. Y yo creo que hay, como puede haber un interés de cierta gente que tenga otra finalidad, hay un interés genuino de quienes buscamos información que venga de la fuente directa. Y la fuente directa es objetiva. Cada uno después le da el matiz que quiera a esa información. Pero yo no tolero que la respuesta sea, no puedo contar con quién me reúno porque vulnera mi seguridad. Aquí tenés un regimiento que tiene la responsabilidad de darte seguridad, presidente. Y yo no creo que tu seguridad esté vulnerada porque vos entregues información que es un derecho ciudadano. Comunicarte creo que es una habilidad que tenés. Sacale provecho a esa habilidad que tenés y comunicate con la gente. Y por último, gestioná, así como los goles de la macroeconomía, que eso se sienta en el bolsillo y en el día a día de la gente. Porque creo que ya estamos en la etapa en la que la gente tiene que empezar a sentir que esa salud que tiene el Estado en términos financieros la siente en el bolsillo. Ahora, yo te entiendo, es una pregunta muy amplia. No, es un deseo más que una pregunta. Bueno, un deseo, pero hay también una apreciación tuya muy subjetiva de qué es esa transparencia. Pues yo te puedo decir, yo le puedo citar a Murizaroga, a un empresario que sea un gran empleador en el sector privado y yo quiera consultar con él, che, quiero tomar esta medida en materia salarial, capaz que amerita aumentar el salario mínimo por encima de la inflación. Yo quiero saber cómo vos crees que esto va a impactar dentro del flujo de caja. ¿Vos te parece? Señores, voy a comunicar que voy a traer a este gran empresario y le voy a hacer esta pregunta. Esa es una cuestión de transparencia. Sí, creo que sí. Creo que tenés que contar si Natalia Socolillo se va junto a vos, como tenés que contar si Bierzi se va junto a vos. Yo creo que eso de alguna manera va a desalentar a mucha gente que va a querer o va a evitar, ¿verdad? Porque lo que ellos quieren decir probablemente sea impopular. Pero vos sos el presidente. Y bueno, pero yo me nutro de las informaciones y de los detalles que generan también quienes son los que crean la riqueza en el Paraguay, ¿verdad? Entonces, yo creo que los dueños de medios y yo creo que los grandes empresarios no estarían tan de acuerdo contigo sobre esa Y si apreciación. no están de acuerdo, que no se vayan nomás, presidente. Yo también más que preguntas, deseos, dos deseos. Que los que están siendo los grandes beneficiados del crecimiento económico del Paraguay, a ellos se les pida un poco de paciencia, a ellos se les pida un poco Estoy de acuerdo. de buena voluntad, porque al pueblo y a la gente... Que se sientan un poco incómodos A la con gente Sedeco común y con la- corriente demasiado ya se le pidió paciencia, Cierto. tiempo y que aguante y que la crisis y compañía. No puede ser Es que mi ahora deseo, el dólar amigo. haya bajado tanto y los mismos tipos
sigan manteniendo los mismos precios. O sea, yo espero que en el 2026 el gobierno haga sentir la autoridad. Y por otra parte, para controvertir con Enrique, yo espero que el Paraguay no transite el camino de romper con todos los países y alinearse de manera servil y obsecuente. El Paraguay se alinea con los paraguayos. Me pregunta a mí, yo digo, ojalá que no, porque esa doctrina Monroe que Donald Trump vino a traer otra vez de América para los americanos es nefasta, trajo dictaduras militares y ojalá nunca Paraguay transite más ese camino. A mí me preocupa una cuestión. Yo estoy de acuerdo con la primera parte. Lo de la alineación con la Casa Blanca y para dejar muy en claro, yo pedí que adelante el cambio del embajador americano en agosto del 2023. Y yo no sabía si iba a ganar Donald Trump. No sabía quién iba a ganar. Y tomé esa decisión porque yo entendía que se estaba vulnerando los derechos de los paraguayos. La doctrina mía es, cierto, se visualiza hoy con Washington, Jerusalén y Tel Aviv. Pero no está construido sobre una persona ni por un partido político. Tel Aviv, presidente. Que yo, perdón, Jerusalén. Taipei, ok. Porque Presidente, quítate la sí, vino, lo que yo veo, y tiene que ver con lo que dije hace rato, acá hay un proceso, y ese proceso hoy da resultados, y esos resultados se ve en números, medibles, verificables. Yo amo el Paraguay y quiero que eso continúe, a pesar de la narrativa catastrófica que permanentemente a veces escuchamos acá, la gente hay que devolverle esperanza de que podemos salir adelante. Y yo lo que veo es que si eso implica darle continuidad a este proceso con estos números irrefutables, que te acercas al partido, a tu partido, que le des espacio a la dirigencia, que es lo que piden para darle continuidad a este proceso, yo creo que eso hay que hacer y hay que darle. Porque estos números que hoy estamos teniendo, lo que se anunció, el grado de inversión, no lo hemos logrado nunca. Entonces yo digo, a esa línea, ahí tenemos que ir. No lo que ya vimos en 36 años de democracia, como lo que se construye, viene un grupo de devoradores y liquidan todo. Ese es el temor que yo tengo. Estos pasos que estamos dando, que eso se desmorone, y eso hay que cuidar. Y si eso implica, reitero otra vez, abrirle a la dirigencia de tu partido para que tenga activa participación, hay que darle, porque estamos cuidando la democracia y el crecimiento del Paraguay. Excelente. Yo pido un bonus, presidente, un bonus cortito. Yo creo que Paraguay ayer entró finalmente en el capitalismo. Desde 1811, ayer realmente entramos en el capitalismo. Que esa entrada, presidente, esté en tu mente todos los días y que signifique que haya valido la pena el esfuerzo que hicimos para entrar en el capitalismo. Es el mejor sistema económico que haya creado la historia de la humanidad, a pesar de Camilo, pero es el sistema económico que bajó la pobreza del 97% a 12% del promedio mundial y así muchos números más. Pero ese, presidente, yo como un fanático del grado de inversión, te pido, hacer y forzarle a todos tus funcionarios que hagan el esfuerzo y que tengan el mérito de que haya valido la pena y que cualquiera pueda entender qué significa haber entrado en ese. Última pregunta. ¿Ustedes creen que Paraguay puede salir campeón del mundo el próximo año? Sí, señor. Sí. Yo en serio. ¿Podemos hablar con la verdad o tenemos que quedar bien? Qué difícil esto, Eche. No, yo no quiero ser Judacay, pero no puedo mentir. No, es mentira. Yo creo que Paraguay Yo creo que sí, porque para ganar una copa no necesitas ser el mejor, necesitas ganar los partidos que te tocan. Yo creo que Paraguay puede salir campeón del mundo. Yo le agradezco muchísimo de corazón. Yo creo que a todos nos quedamos con ganas de más. Estoy seguro que esto va a haber muchas personas que nos van a pedir que se repita. Capaz que este puede ser el espacio una vez al mes que tengamos el próximo año. Presidente, hace eso, conquistarle de vuelta al pueblo paraguayo. El único objetivo de esto es poder comunicarnos con la ciudadanía, con la gente, que después en los comentarios nos critican, nos dicen de todo, pero esto es lo lindo de la democracia y yo la valoro y queremos que el Paraguay siga hacia adelante. Así que muchísimas gracias, feliz Navidad y un próspero año. Feliz Navidad, presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Cuatro veces por allí pusieron 20 minutos. Así, ya se Eso es lo lindo cuando sí. No, cuando el jefe es el que tiene la...